Mi nombre es Octavio Salinas y durante 15 años fui el encargado nocturno de una tienda de abarrotes en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. He atendido a todo tipo de personas en horarios imposibles, trabajadores del turno nocturno, taxistas buscando café, estudiantes comprando frituras para desveladas, hasta oficinistas madrugadores preparándose para el tráfico infernal. En una tienda 24 horas, especialmente en una zona como Neza, uno cree que lo ha visto todo. Las madrugadas tienen su propia lógica, su propio ritmo, sus propios clientes. Pero hay un patrón que comencé a notar hace algunos meses, algo tan específico y tan constante, que terminó por quitarme el sueño más que cualquier turno nocturno. Lo que voy a contarles hizo que reconsiderara todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre las personas que caminan por las calles cuando el resto de la ciudad duerme. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado de noche en comercios o has notado patrones extraños en tu trabajo. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. La tienda donde trabajaba se llama Abarrotes San Martín, ubicada en la esquina de Avenida Chimalhuacán con calle Amanecer, en pleno corazón de Neza. Es un local modesto pero bien surtido, de esos establecimientos familiares que llevan décadas sirviendo a la comunidad. El lugar tiene unos 60 metros cuadrados distribuidos en 4 pasillos principales. Las paredes están pintadas de un azul desgastado que alguna vez fue brillante, y el piso de loseta gris muestra las huellas de miles de clientes. 3 grandes refrigeradores ocupan la pared del fondo, siempre zumbando con ese ruido constante que terminas por no escuchar después de tantos años. Las lámparas fluorescentes del techo parpadean ocasionalmente, proyectando esa luz blanquecina característica de las tiendas de conveniencia que nunca cierran. El mostrador donde paso mis noches está estratégicamente ubicado frente a la entrada, permitiéndome ver tanto el interior de la tienda como la calle a través del ventanal amplio que da a la avenida. Detrás de mí, en estantes metálicos que llegan hasta el techo, están organizados los cigarros, las tarjetas de recarga telefónica, los productos de higiene personal y en la sección inferior derecha, las veladoras. Siempre hemos tenido una buena selección de veladoras, blancas, rojas, azules, verdes, aromáticas de 7 días, para santos específicos. Es un producto que se vende bien en esta zona, donde la devoción religiosa y las tradiciones espirituales son parte del día a día. El turno nocturno comienza oficialmente a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, cuando llega mi compañero del turno matutino, Esteban. Durante estos 15 años, desarrollé una rutina específica: verificar el inventario de productos de alta rotación, reabastecer los refrigeradores, limpiar el piso, organizar los anaqueles que los clientes diurnos desordenaron. Entre la 1 y las 4 de la madrugada, el flujo de clientes disminuye considerablemente. Es en esas horas cuando puedo revisar la contabilidad del día, preparar pedidos para los proveedores y, ocasionalmente, ver algún programa en el pequeño televisor que tenemos en el mostrador. La temperatura dentro de la tienda se mantiene fresca gracias a 2 ventiladores de techo que giran constantemente. Afuera, las calles de Neza muestran su cara nocturna. Algunos puestos de tacos que cierran tarde, taxis circulando en busca de pasajeros, perros callejeros que conocen cada rincón del vecindario. Los sonidos de la noche son predecibles. El rugido distante de motores, música que sale de alguna fiesta lejana, el silbato ocasional del vigilante del banco en la esquina. Todo forma parte de una sinfonía urbana que aprendí a interpretar con los años. Los primeros meses trabajando en horario nocturno fueron un ajuste difícil. El cuerpo humano no está diseñado para invertir su ciclo natural de sueño, pero con el tiempo uno se adapta. Aprendí a dormir durante las mañanas con cortinas opacas en mi cuarto, a comer según un horario que no tiene sentido para el resto del mundo, a encontrar cierta paz en la soledad de las madrugadas.
Mis compañeros del turno diurno siempre me preguntaban cómo soportaba la monotonía nocturna, pero yo encontraba consuelo precisamente en esa previsibilidad. Cada noche seguía un patrón, cada hora tenía sus clientes regulares, cada situación tenía una solución conocida, hasta que comenzó a suceder algo diferente. Todo empezó durante una madrugada cualquiera de octubre. El reloj digital del mostrador marcaba las 4:07 de la mañana. Había terminado de reabastecer el refrigerador de bebidas y estaba organizando los recibos del día anterior, cuando escuché la puerta principal abrirse. Alcé la vista esperando ver a algún trabajador de la construcción comprando su desayuno antes de iniciar la jornada, o quizás a un taxista necesitando cigarros, pero el cliente que entró no encajaba en ninguna de mis categorías mentales. Era un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con pantalón de mezclilla oscura y camisa de manga larga color beige. Su apariencia era completamente ordinaria, el tipo de persona que pasa desapercibida en cualquier multitud. Caminó directamente hacia el pasillo donde están las veladoras, sin mirar ningún otro producto, sin saludar, sin el típico recorrido visual que hacen los clientes indecisos. Su movimiento era deliberado, como si supiera exactamente dónde encontrar lo que buscaba. Tomó 3 veladoras rojas del estante, ni blancas ni de colores, específicamente rojas. Las veladoras de vidrio rojo tradicionales, de las que duran varios días. Las colocó sobre el mostrador sin establecer contacto visual conmigo, sacó el dinero exacto de su bolsillo y esperó el cambio en silencio. No era una actitud grosera ni amenazante, simplemente había una ausencia de interacción social. Parecía estar completamente concentrado en su objetivo. Le di el cambio y él salió de la tienda con la misma determinación con la que había entrado. A través del ventanal lo vi caminar hacia el norte por la avenida Chimalhuacán, hasta que su figura se perdió en la oscuridad entre los puestos cerrados y los edificios dormidos. El encuentro completo no duró más de 2 minutos. En ese momento no le di mayor importancia. Pensé que tal vez tenía una veladora que se le había consumido en casa y necesitaba reemplazarla urgentemente, o que trabajaba en algún lugar donde requerían mantener veladoras encendidas permanentemente. 3 días después, exactamente a las 4 de la madrugada, otro cliente entró con el mismo patrón. Esta vez era una mujer de unos 35 años, con el cabello recogido en una cola alta, vestida con pants deportivo y sudadera gris. Entró, caminó directamente al pasillo de las veladoras, tomó 2 veladoras rojas, las pagó en silencio y se fue. Nuevamente ninguna palabra más allá del precio. Nuevamente, únicamente veladoras rojas. Nuevamente, alrededor de las 4 de la madrugada. Durante la semana siguiente, empecé a prestar más atención. Llevaba un cuaderno donde anotaba las ventas importantes o cualquier incidente que requiriera reportar al dueño de la tienda. Comencé a registrar estos casos específicos. El patrón se repetía con una consistencia inquietante. Entre las 3:30 y las 4:30 de la madrugada llegaban clientes que solamente compraban veladoras rojas. Nunca más de 4 veladoras por persona. Nunca menos de una. Siempre rojas. Siempre en ese rango de tiempo. Al principio pensé que podía tratarse de alguna coincidencia. Neza es una ciudad inmensa con millones de habitantes, y la devoción religiosa es parte integral de la cultura local. Muchas familias mantienen altares en sus hogares, encienden veladoras por los seres queridos que se fueron, por protección, por peticiones específicas. El color rojo podría asociarse con alguna devoción particular o tradición espiritual que yo desconocía. Sin embargo, lo que me inquietaba no era tanto el producto que compraban, sino la manera en que lo hacían. Estos clientes nunca compraban nada más, ni un refresco, ni un paquete de galletas, ni chicles, solamente las veladoras. Entraban y salían como autómatas, siguiendo un protocolo invisible. No había conversaciones casuales sobre el clima, no había preguntas sobre precios de otros productos, no había la típica indecisión del cliente nocturno que aprovecha para comprar algo adicional. Era una transacción mecánica, desprovista de cualquier elemento humano
más allá del intercambio comercial básico. Decidí documentar todo con más detalle. En mi cuaderno comencé a anotar descripciones físicas aproximadas: edad estimada, vestimenta, cantidad de veladoras compradas, hora exacta. No tomaba fotografías porque me pareció invasivo y potencialmente problemático, pero mantenía un registro escrito. Después de 2 semanas, tenía anotaciones sobre 17 clientes diferentes que habían seguido exactamente el mismo patrón. 17 personas distintas, sin ninguna conexión aparente entre ellas, comprando exclusivamente veladoras rojas en la madrugada. Una madrugada de noviembre, decidí intentar una conversación. Entró un señor mayor, tal vez de 60 años, con sombrero de paja y chamarra de mezclilla. Siguió el patrón habitual, directo al pasillo de veladoras, tomó 3 rojas, las colocó en el mostrador. Mientras escaneaba los productos, intenté iniciar una conversación casual. «Van a durar bastante tiempo estas veladoras», le comenté con tono amigable. «Son de las buenas, de varios días». Él me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Su expresión no mostraba hostilidad ni incomodidad, simplemente una especie de confusión, como si yo hubiera hablado en un idioma que no comprendía completamente. Asintió levemente, tomó su cambio y salió sin pronunciar palabra. La interacción me dejó una sensación extraña en el estómago. No era miedo exactamente, sino una especie de desconexión, como si hubiera intentado comunicarme con alguien que estaba operando en una frecuencia completamente diferente. Comenté la situación con Esteban cuando llegó a relevarme esa mañana. Él se encogió de hombros y sugirió que tal vez había alguna iglesia o centro espiritual en la zona que estaba realizando algún tipo de ceremonia o novena que requería veladoras rojas específicamente. Me pareció una explicación razonable. Esteban me recomendó preguntarle al padre de la parroquia cercana o investigar si había algún grupo espiritual activo en el vecindario. Era una teoría lógica que podría explicar todo el fenómeno. Durante los siguientes días intenté investigar. Hablé con algunos clientes regulares del turno nocturno. Les pregunté si sabían de alguna ceremonia o tradición religiosa que requiriera específicamente veladoras rojas a las 4 de la madrugada. Nadie tenía información al respecto. Visité la parroquia del barrio durante una tarde antes de mi turno y hablé con el padre Matías, un sacerdote que lleva décadas sirviendo a la comunidad. Le expliqué lo que estaba observando y le pregunté si conocía alguna devoción particular asociada con veladoras rojas en ese horario específico. El padre Matías me escuchó con atención, se quedó pensativo unos momentos y finalmente negó con la cabeza. Me explicó que las veladoras rojas tradicionalmente se asocian con peticiones relacionadas al amor, la pasión o la protección en algunas tradiciones populares, pero que no conocía ninguna práctica que requiriera encenderlas específicamente en la madrugada. Me sugirió que tal vez se trataba de alguna costumbre familiar o de un grupo espiritual no católico, y me advirtió con cierta seriedad que en ocasiones las personas se involucran en prácticas que van más allá de la religión convencional. Sus palabras me dejaron inquieto. No era exactamente una advertencia, pero había un tono de preocupación en su voz. Me pidió que si descubría algo más, le informara, especialmente si notaba que estas personas parecían estar involucradas en algo que pudiera ser peligroso para ellas mismas o para otros. Le prometí mantenerlo informado, aunque en ese momento no tenía idea de qué podría descubrir. El patrón continuó durante todo noviembre y se intensificó en diciembre. Algunos días llegaban hasta 5 o 6 personas diferentes, siguiendo el mismo protocolo. Mi cuaderno se llenaba de descripciones, hombres y mujeres de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta ancianos de 70, de diferentes clases sociales a juzgar por su vestimenta, sin ningún denominador común aparente, excepto por ese comportamiento idéntico. Todos compraban veladoras rojas, todos en la madrugada, todos en silencio. Empecé a sentir una tensión creciente cada vez que el reloj se acercaba a las 4 de la madrugada. Mis manos sudaban ligeramente al escuchar la puerta abrirse en ese horario. Comenzaba a anticipar mentalmente qué tipo de persona entraría, cuántas veladoras compraría, si intentaría algún tipo de interacción.
La rutina que antes encontraba reconfortante se había transformado en una fuente de ansiedad. Cada noche me preguntaba si esta sería la noche en que finalmente comprendería qué estaba sucediendo. Una madrugada de mediados de diciembre, algo diferente ocurrió. Eran las 3:52 de la madrugada cuando dos personas entraron simultáneamente a la tienda. Un hombre joven de unos 25 años y una mujer de edad similar, ambos vestidos de manera casual. Entraron juntos, pero no interactuaban entre sí. No había conversación, no había contacto visual entre ellos. No caminaban como pareja ni como conocidos. Simplemente habían llegado al mismo tiempo. Ambos se dirigieron al pasillo de las veladoras. El hombre tomó 2 veladoras rojas. La mujer tomó 3. Se acercaron al mostrador formando una fila improvisada, uno detrás del otro. Los atendí en orden. El hombre pagó, salió. La mujer pagó, salió. Ninguno de los dos había mostrado señales de reconocerse mutuamente. Era como si cada uno estuviera completamente inmerso en su propia misión individual, ajenos a la presencia del otro. Esta coincidencia me perturbó profundamente. La probabilidad de que 2 personas llegaran exactamente al mismo tiempo, compraran el mismo producto específico, siguieran el mismo patrón de comportamiento sin ninguna coordinación aparente, parecía estadísticamente improbable. A menos que sí hubiera coordinación, a menos que supieran que encontrarían a otros haciendo lo mismo, a menos que este fuera un punto de encuentro conocido para algo que yo no comprendía. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Me quedé mirando el techo de mi habitación, reproduciendo mentalmente cada detalle de las últimas semanas. Intenté encontrar explicaciones lógicas. Tal vez había un centro comunitario que yo desconocía, donde se reunían personas a las 5 de la mañana y les pedían llevar veladoras rojas. Tal vez había un líder espiritual carismático que estaba organizando algún tipo de movimiento religioso. Tal vez era un fenómeno sociológico completamente inocente que simplemente me parecía extraño por mi falta de contexto cultural. Pero ninguna de estas explicaciones satisfacía completamente mis dudas. Si era un grupo organizado, ¿por qué no compraban las veladoras al mayoreo en un solo lugar? ¿Por qué necesitaban venir individualmente a una tienda de abarrotes a las 4 de la madrugada? ¿Y por qué ese silencio absoluto, esa falta de interacción humana básica? Las personas que pertenecen a grupos religiosos o espirituales generalmente muestran ciertos marcadores sociales. Un saludo particular, una frase específica, algún signo de reconocimiento mutuo. Estos clientes no mostraban nada de eso. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de intentar hablar con los clientes, comenzaría a observarlos después de que salieran de la tienda. No para seguirlos de manera invasiva, sino simplemente para ver hacia dónde se dirigían. El ventanal amplio de la tienda me permitía tener una vista clara de la calle hacia ambas direcciones. Posicioné un taburete detrás del mostrador para poder sentarme en un ángulo que me diera visibilidad completa, sin ser obvio. Durante las siguientes noches, observé cuidadosamente. La mayoría de los clientes salían y caminaban hacia el norte por la avenida Chimalhuacán. Algunos giraban en la primera esquina hacia el este, otros continuaban recto hasta perderse de vista. No había un destino común aparente. No convergían en un punto específico. Simplemente se dispersaban en la oscuridad de Nesa, llevando sus veladoras rojas a destinos desconocidos. Una madrugada, decidí cerrar la tienda por 10 minutos y seguir a uno de los clientes. Era un riesgo profesional considerable. El dueño de la tienda había sido muy claro sobre la política de nunca abandonar el establecimiento durante el turno, ni siquiera por emergencias personales menores. Pero mi curiosidad y mi creciente inquietud superaron mi sentido de responsabilidad laboral. Coloqué un letrero improvisado en la puerta diciendo, «Regreso en 10 minutos», y salí siguiendo a un cliente que acababa de comprar 2 veladoras rojas. El hombre caminaba con paso constante, pero no apresurado. Lo seguí manteniendo una distancia prudente, ocultándome detrás de los postes de luz y los vehículos estacionados. Después de 4 cuadras, giró hacia una calle residencial más pequeña. Las casas en esa zona son modestas, construcciones de 2 pisos con pintura desgastada
y rejas oxidadas. El hombre se detuvo frente a una casa que no se distinguía en nada de las demás. Abrió la reja con una llave, entró y cerró la puerta detrás de él. Me quedé observando desde la esquina durante algunos minutos. No sucedió nada notable. La casa permaneció en silencio. No había luces encendiéndose, no había sonidos, no había ninguna actividad visible. Era simplemente una casa cualquiera en una calle cualquiera de Neza. Regresé a la tienda sintiéndome frustrado. Había arriesgado mi trabajo para descubrir que el cliente simplemente había ido a su casa, presumiblemente a encender sus veladoras por las razones que fueran. Pero entonces algo me hizo detenerme en seco a mitad de camino de regreso. Recordé un detalle que mi cerebro había registrado pero que no había procesado conscientemente en el momento. En la ventana de la casa, apenas visible a través de las cortinas, había visto un resplandor tenue. No era la luz eléctrica amarillenta de un foco. Era el brillo rojizo característico de las veladoras. Y no era el brillo de 2 veladoras, era mucho más intenso, como si hubiera decenas de veladoras encendidas en esa habitación. Este detalle transformó completamente mi percepción del fenómeno. Si ese hombre tenía tantas veladoras encendidas en su casa, ¿por qué necesitaba comprar 2 más específicamente a las 4 de la madrugada? ¿Acaso las veladoras que ya tenía se estaban consumiendo y necesitaba mantener un número específico encendido constantemente? ¿Era parte de alguna vigilia o ritual que requería renovación constante? De regreso en la tienda, abrí mi cuaderno y revisé todas mis anotaciones de las últimas semanas. Empecé a calcular números. Si cada cliente compraba entre 1 y 4 veladoras y llegaban entre 3 y 6 clientes por noche, siguiendo este patrón, estaba vendiendo aproximadamente 150 veladoras rojas por mes solamente en ese horario específico. Eso sin contar las veladoras rojas que se vendían durante otras horas del día o de la noche. Revisé el inventario y confirmé que efectivamente nuestras ventas de veladoras rojas habían aumentado significativamente en los últimos meses. Hablé con el proveedor de veladoras durante su visita de rutina. Le pregunté si había notado un incremento en la demanda de veladoras rojas en otras tiendas de la zona. Me confirmó que sí, que varias tiendas en Neza y áreas circundantes estaban solicitando pedidos más grandes de veladoras rojas específicamente. Le pregunté si sabía por qué. Se encogió de hombros y comentó que las tendencias de consumo a veces tienen explicaciones que los comerciantes nunca llegan a comprender completamente. Me recomendó simplemente aumentar mi stock para satisfacer la demanda creciente. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. Si el fenómeno se estaba extendiendo a otras tiendas, significaba que no era algo aislado a mi establecimiento. Había potencialmente decenas o incluso cientos de personas en Neza involucradas en este patrón de comportamiento. Y si los proveedores lo habían notado, significaba que el incremento en ventas era estadísticamente significativo, no solo mi percepción subjetiva. Durante una conversación con Esteban una mañana, le mostré mi cuaderno con todas las anotaciones. Él leyó con atención, su expresión pasando de curiosidad casual a preocupación genuina. Me confesó que durante su turno diurno también había notado algo extraño, aunque diferente. Algunos de los clientes habituales de la tienda habían dejado de comprar ciertos productos que antes compraban regularmente, mientras que otros habían empezado a comprar cantidades inusuales de velas normales, además de las veladoras. Es como si la gente estuviera preparándose para algo, comentó Esteban. Cuando hay noticias de cortes de luz o eventos importantes, siempre aumentan las ventas de velas y linternas, pero no ha habido ningún anuncio de ese tipo. Y además, ¿por qué específicamente veladoras rojas y no cualquier tipo de vela? Su observación era acertada. Las veladoras rojas tienen una función específicamente decorativa o ceremonial. No son las más prácticas para iluminación de emergencia. Las velas normales o las linternas serían más lógicas si las personas simplemente estuvieran preocupadas por cortes de energía. Esto reforzaba la idea de que el uso de estas veladoras estaba relacionado con algún propósito ritual o simbólico.
Esa misma tarde, antes de mi turno nocturno, visité 2 tiendas cercanas. Hablé con los encargados y les pregunté casualmente sobre sus ventas de veladoras. Ambos confirmaron que las veladoras rojas estaban teniendo una demanda inusualmente alta, especialmente durante las madrugadas. Uno de los encargados, un señor llamado Tomás que lleva 30 años trabajando en su tienda, me comentó algo que me heló la sangre. Lo más extraño, me dijo bajando la voz como si compartiera un secreto, es que estos clientes que vienen por las veladoras rojas a la madrugada, todos tienen la misma mirada. No sé cómo explicarlo. Es como si estuvieran despiertos pero no del todo presentes. Como sonámbulos, ¿me entiendes? Mi esposa dice que estoy imaginando cosas, pero yo sé lo que veo. Su descripción resonó profundamente conmigo. Aunque yo no había pensado en esos términos específicos, cuando recordaba las interacciones con estos clientes, había efectivamente algo desconcertante en su comportamiento. No era solamente el silencio o la falta de interacción social. Había una cualidad casi automática en sus movimientos, como si estuvieran siguiendo instrucciones programadas en lugar de actuando con voluntad consciente. Regresé a mi tienda esa noche con un sentimiento de inquietud que no había experimentado antes. Era la última semana de diciembre, y las calles de Neza mostraban decoraciones navideñas que contrastaban con el ambiente de misterio que yo percibía. Luces de colores colgaban de los postes. Algunas casas tenían nacimientos en sus ventanas. La música festiva sonaba ocasionalmente desde los comercios cercanos. Pero para mí, la atmósfera se había vuelto amenazante de una manera que no podía explicar racionalmente. Esa madrugada, exactamente a las 3:58, entró una mujer que desafió todos los patrones que había observado hasta entonces. Era una señora de aproximadamente 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, vestida con un suéter tejido y falda larga. A diferencia de los otros clientes, ella sí estableció contacto visual conmigo inmediatamente. Se acercó al mostrador antes de ir por las veladoras. «Disculpe, joven», me dijo con voz suave pero firme. «¿Usted es el encargado nocturno regular de esta tienda?» Le confirmé que sí, que trabajaba allí todas las noches. Ella asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Se quedó mirándome durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego habló con un tono de preocupación maternal. «He notado que muchas personas vienen a comprar veladoras rojas en la madrugada. Usted también lo ha notado, ¿verdad?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente alguien estaba dispuesto a hablar sobre el fenómeno. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabras por un momento. Ella continuó. «Mi nieto es uno de ellos. Vive conmigo. Todas las madrugadas se levanta exactamente a las 3:30, se viste, sale de la casa sin decir palabra y regresa media hora después con veladoras rojas. Las enciende en su habitación y se queda mirándolas hasta que amanece. No habla, no come, no responde cuando le pregunto qué sucede. Es como si estuviera en trance». Su voz se quebró ligeramente al decir estas últimas palabras. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Le ofrecí una silla que teníamos detrás del mostrador y le serví un vaso de agua. Ella aceptó ambos con gratitud y continuó su relato. «Al principio pensé que estaba teniendo pesadillas o problemas personales que no quería compartir, pero lleva 2 meses con este comportamiento. He hablado con otras madres del barrio y me han contado historias similares. Sus hijos, sus esposos, algunos incluso sus padres ancianos, todos haciendo exactamente lo mismo. Levantarse en la madrugada, comprar veladoras rojas, encenderlas y quedarse en estado de vigilia hasta el amanecer. Le pregunté si había llevado a su nieto con algún profesional de la salud. Me explicó que sí, que lo había llevado con un médico general, quien no encontró nada anormal en sus exámenes físicos. Le había sugerido consultar con un especialista en trastornos del sueño, pero su nieto se negaba rotundamente a ir. Cuando intentaba impedirle salir en la madrugada, él se ponía agresivo de una manera que nunca antes había mostrado. Así que ella había decidido dejar que siguiera con el comportamiento mientras investigaba qué podría estar causándolo. «Vine a hablar con usted», continuó la señora.
porque pensé que tal vez usted habría notado algo más. Un patrón, una conexión, algo que pudiera ayudarme a entender qué le está pasando a mi nieto y a todas estas personas. Le mostré mi cuaderno con todas las anotaciones. Ella lo leyó cuidadosamente, asintiendo con la cabeza mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, me devolvió el cuaderno y suspiró profundamente. Entonces es más grande de lo que pensaba. No son solo unas cuantas personas del barrio. Esto está afectando a cientos de personas en toda la zona. Le pregunté si había intentado apagar las veladoras que su nieto encendía o quitarle el acceso a ellas. Me explicó que sí lo había intentado, pero cuando lo hacía, su nieto entraba en un estado de angustia extrema, sudando profusamente, temblando, mostrando todos los signos de una crisis de pánico severa. Era como si necesitara esas veladoras encendidas de la misma manera que un adicto necesita su sustancia. He preguntado en las iglesias, con curanderos, con trabajadores sociales, dijo con voz cansada. Nadie tiene una explicación. Algunos dicen que es brujería, otros que es algún tipo de histeria colectiva, otros simplemente se encogen de hombros. Mi nieto era un muchacho normal, trabajador, con planes para el futuro. Ahora pasa sus noches mirando veladoras rojas sin parpadear. Me preguntó si yo había notado si estos clientes siempre iban a la misma tienda o si variaban sus lugares de compra. Le expliqué que basándome en lo que me habían dicho otros encargados, parecía que las personas rotaban entre diferentes establecimientos, nunca comprando cantidades lo suficientemente grandes como para llamar la atención individual, pero colectivamente creando un patrón notable. Es como si supieran que alguien podría estar observando, reflexionó ella, como si hubiera algún tipo de protocolo diseñado para mantener esto bajo el radar. Conversamos durante casi una hora. Me compartió más detalles sobre el comportamiento de su nieto y sobre las historias que había escuchado de otras familias. Un patrón emergía de sus relatos. Las personas afectadas generalmente comenzaban el comportamiento de manera súbita, sin advertencia previa ni explicación. No había un perfil demográfico claro. Afectaba a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de diferentes niveles educativos y situaciones económicas. Lo único que tenían en común era que todos vivían en Neza o zonas inmediatamente circundantes. Antes de irse, la señora me pidió mi número telefónico. Me dijo que estaba intentando organizar un grupo de familiares afectados para compartir información y buscar respuestas. Le di mi número y le pedí que me mantuviera informado de cualquier desarrollo. Finalmente, antes de salir, se dirigió al pasillo de las veladoras, tomó 3 veladoras rojas y las pagó con expresión resignada. Si no las compro yo, él saldrá a comprarlas de todas formas, explicó con tristeza. Al menos así sé que está en casa. Después de que se fue, me quedé sentado detrás del mostrador procesando todo lo que había escuchado. El fenómeno ya no era simplemente una curiosidad que me intrigaba. Ahora sabía que estaba afectando profundamente a familias reales, causando sufrimiento genuino a personas que no entendían qué le estaba pasando a sus seres queridos. La señora me había dado una perspectiva completamente diferente. Estos no eran simplemente clientes extraños. Eran personas atrapadas en algún tipo de comportamiento compulsivo que no podían controlar. Durante las siguientes noches, comencé a observar a los clientes con nueva atención. Intentaba detectar esos signos que la señora había mencionado: la mirada ausente, los movimientos automáticos, la falta de conexión con el entorno, y los veía claramente. Algunos clientes entraban sin cerrar completamente la puerta detrás de ellos, como si su cerebro no estuviera registrando los pasos intermedios de sus acciones. Otros alineaban las veladoras en el mostrador con precisión geométrica perfecta, como siguiendo alguna regla invisible. Había una calidad ritualística en cada movimiento que antes había interpretado como simple prisa o personalidades introvertidas. La señora me llamó unos días después. Había logrado reunir a 6 familias con situaciones similares. Me pidió si podría reunirme con ellos una tarde antes de mi turno nocturno. Acepté, intrigado por la posibilidad de obtener más información y tal vez encontrar alguna pista
que todos habíamos pasado por alto. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de la tienda. Las familias compartieron sus historias. Había patrones comunes inquietantes. Todas las personas afectadas habían comenzado el comportamiento aproximadamente al mismo tiempo, durante octubre o principios de noviembre. Todas se levantaban en el mismo rango de horario, entre las 3 y 4 de la madrugada. Todas compraban específicamente veladoras rojas, nunca de otros colores, y todas encendían las veladoras y permanecían en vigilia hasta el amanecer. Una de las madres presentes mencionó algo que llamó mi atención. Su hija había dejado un cuaderno abierto una noche y ella había visto anotaciones que parecían ser números y direcciones. Le había preguntado a su hija al respecto, pero ella había cerrado el cuaderno rápidamente y no había dado explicaciones. Esto sugería que las personas afectadas tal vez estaban siguiendo algún tipo de lista o instrucciones. Sugerí que intentáramos seguir a una de las personas afectadas de manera más sistemática, no solo hasta su casa, sino observar qué hacían exactamente durante esas horas. El problema era que la mayoría de estas personas vivían con sus familias y las familias habían intentado observarlas sin éxito. Las personas se encerraban en sus habitaciones con las veladoras y no permitían interrupciones. Un padre presente en la reunión mencionó que había instalado una cámara escondida en la habitación de su hijo para intentar entender qué estaba haciendo durante esas horas. Lo que había capturado la cámara era perturbador. Su hijo encendía entre 10 y 15 veladoras rojas, distribuyéndolas en un patrón específico alrededor de su habitación, formando algo similar a un círculo. Luego se sentaba en el centro de ese círculo y permanecía completamente inmóvil durante horas, con los ojos abiertos pero sin parpadear aparentemente, mirando hacia las llamas sin ninguna reacción visible. Otro familiar compartió que había intentado apagar las veladoras mientras la persona afectada estaba en ese estado de vigilia, y la reacción había sido inmediata y violenta. La persona había gritado con desesperación. Había intentado encender nuevamente las veladoras con urgencia extrema, temblando y sudando, como si su vida dependiera de mantener esas llamas encendidas. Todos estaban buscando respuestas desesperadamente. Algunos habían consultado con psicólogos que hablaban de trastornos obsesivo-compulsivos o episodios psicóticos. Otros habían buscado explicaciones espirituales con sacerdotes y curanderos que ofrecían teorías sobre posesiones o maldiciones, pero ninguna explicación parecía encajar completamente con la naturaleza específica y colectiva del fenómeno. Decidimos formar una red de comunicación. Cada persona compartiría cualquier nuevo desarrollo o información con el grupo. Yo me comprometí a mantener mis observaciones desde la tienda y documentar cualquier patrón adicional que pudiera emerger. También acordamos intentar rastrear el origen geográfico del fenómeno, preguntando en otras colonias de Neza si habían notado comportamientos similares. De regreso en mi tienda esa noche, el ambiente se sentía diferente. Ya no era simplemente mi lugar de trabajo. Se había transformado en un punto de observación de un fenómeno que claramente iba más allá de mi comprensión. Cada cliente que entraba comprando veladoras rojas ahora representaba no solo una transacción comercial, sino una vida alterada, una familia preocupada, una serie de preguntas sin respuesta. A finales de diciembre, el patrón se intensificó dramáticamente. Durante una sola madrugada, contabilicé 9 clientes diferentes que vinieron específicamente por veladoras rojas. Era el número más alto que había registrado, y algo había cambiado en su comportamiento. Ahora, algunos de ellos compraban cantidades ligeramente mayores, hasta 5 o 6 veladoras en una sola visita. Era como si la necesidad o el propósito detrás del comportamiento se estuviera escalando. La última semana del año, justo antes de Año Nuevo, recibí una llamada de la señora mayor que había iniciado todo el proceso de investigación. Su voz sonaba urgente y preocupada. Me dijo que su nieto había desaparecido. No había salido a comprar veladoras como era su rutina. Simplemente no había regresado a casa después del trabajo el día anterior. Había dejado una nota simple que decía: «Ya casi es tiempo, perdóname». Esa frase críptica me dejó helado.
¿Tiempo para qué? ¿Qué estaba a punto de suceder? Intenté tranquilizar a la señora. Le sugerí que llamara a las autoridades para reportar la desaparición. Ella me dijo que ya lo había hecho, pero que la policía le había explicado que un adulto que deja una nota no es técnicamente una persona desaparecida, que probablemente regresaría pronto. Durante las siguientes 2 noches, 3 familias más del grupo reportaron situaciones similares. Sus seres queridos habían desaparecido, algunos dejando notas vagas sobre el final del ciclo o completar lo necesario. La angustia colectiva del grupo era palpable. Organizamos búsquedas informales por el barrio, preguntamos a vecinos, revisamos lugares conocidos. No había rastro de ninguno de ellos. Entonces, en la madrugada del 31 de diciembre, todo cambió. Eran las 4 de la madrugada cuando noté algo inusual a través del ventanal de la tienda. Normalmente a esa hora las calles de Neza están prácticamente vacías, con ocasionales vehículos o trabajadores madrugadores. Pero esa madrugada había personas caminando por la avenida Chimalhuacán. Muchas personas. Salí de la tienda para observar mejor. Desde la puerta podía ver grupos de personas caminando en la misma dirección, hacia el norte. No caminaban juntas como una procesión organizada, sino en pequeños grupos dispersos, manteniendo distancia entre sí, pero claramente dirigiéndose al mismo destino. Llevaban bolsas, mochilas, algunos cargaban cajas, y todos, absolutamente todos, tenían esa misma expresión ausente que había aprendido a reconocer. Tomé una decisión impulsiva. Cerré la tienda, algo que nunca había hecho durante mi turno, y comencé a seguirlos manteniendo distancia. Necesitaba saber hacia dónde iban, qué estaba sucediendo. La procesión silenciosa continuó por varias cuadras. Más personas se unían desde las calles laterales, emergiendo de sus casas en la oscuridad previa al amanecer. Conté al menos 50 personas, tal vez más. Finalmente, el grupo convergió en un terreno baldío grande que conozco bien porque está cerca de la tienda. Es un espacio abandonado que alguna vez fue destinado para construcción, pero que lleva años vacío, lleno de escombros y vegetación silvestre. Pero esa madrugada, el terreno había sido transformado. Había cientos de veladoras rojas encendidas, distribuidas en patrones circulares concéntricos que cubrían todo el espacio. El brillo rojizo era visible desde varias cuadras de distancia. Me escondí detrás de un muro cercano y observé. Las personas que habían llegado comenzaron a sacar más veladoras de sus bolsas y mochilas, encendiéndolas y colocándolas meticulosamente para expandir los patrones existentes. No había conversaciones, no había líderes visibles dando instrucciones. Cada persona parecía saber exactamente dónde colocar sus veladoras, como siguiendo un plano invisible pero compartido. El espectáculo era hipnótico y aterrador simultáneamente. Las llamas de cientos, tal vez miles de veladoras rojas, creaban una iluminación rojiza que transformaba el terreno baldío en algo que parecía salido de una pesadilla o un ritual antiguo. El calor colectivo de tantas llamas era perceptible incluso desde mi posición a distancia. El aire olía intensamente a cera y al humo característico de las veladoras. Permanecí observando durante casi 1 hora. Más personas seguían llegando, agregando sus veladoras al patrón creciente. Cuando finalmente el cielo comenzó a aclararse con los primeros signos del amanecer, algo cambió. Las personas comenzaron a retirarse, caminando en silencio de regreso hacia sus hogares, dejando las veladoras encendidas. En media hora, el terreno quedó vacío excepto por las miles de llamas rojas que continuaban ardiendo. Esperé hasta que tuve la certeza de que no había nadie más en el área y me acerqué al terreno. Los patrones formados por las veladoras eran geométricamente perfectos, círculos concéntricos con líneas radiales conectándolos. Desde el nivel del suelo era difícil apreciar el diseño completo, pero era evidente que había una estructura intencional, un significado detrás de la disposición específica. Tomé fotografías con mi teléfono desde diferentes ángulos. Las llamas seguían ardiendo con fuerza a pesar de la brisa matutina. Intenté contar las veladoras, pero era imposible. Había demasiadas, distribuidas en un área de al menos 1000 metros cuadrados.
Estimé que debía haber entre 2.000 y 3.000 veladoras encendidas. Mientras observaba el espectáculo inquietante, escuché pasos detrás de mí. Me giré sobresaltado y encontré a la señora mayor que había iniciado nuestra investigación. Ella también había seguido la procesión y había presenciado todo. Su rostro mostraba una mezcla de asombro, miedo y comprensión. «Mi nieto estaba aquí», me dijo con voz temblorosa. «Lo vi. Colocó sus veladoras y se fue como todos los demás. Al menos sé que está vivo». Le pregunté si había logrado hablar con él, pero negó con la cabeza. Me explicó que había intentado acercarse, pero su nieto parecía no reconocerla. No respondía a su voz. Estaba completamente absorto en el acto de colocar las veladoras en su posición exacta. Nos quedamos allí, dos testigos desconcertados de algo que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Las veladoras seguirían ardiendo durante horas, tal vez días, dependiendo de su tamaño. Me pregunté quién vendría a recoger los vidrios vacíos eventualmente, si alguien denunciaría el evento extraño a las autoridades, si esto aparecería en las noticias locales. Regresé a mi tienda justo cuando Esteban llegaba para su turno. Le conté lo que había presenciado. Su expresión pasó del escepticismo inicial al asombro cuando le mostré las fotografías en mi teléfono. Me preguntó qué pensaba hacer con la información. No tenía una respuesta clara. Durante los siguientes días, intenté investigar si alguien más había presenciado el evento. Hablé con vecinos, con otros comerciantes, con el vigilante del banco. Algunos habían visto el resplandor rojizo en la distancia, pero lo habían atribuido a fuegos artificiales anticipados de Año Nuevo. Nadie más parecía haber observado la procesión de personas o la magnitud del ritual. Contacté a las familias de nuestro grupo. La mayoría reportaba que sus seres queridos habían regresado a casa en la mañana del 31 como si nada hubiera pasado. Algunos habían dormido todo el día, exhaustos. Cuando les preguntaban sobre dónde habían estado, no respondían o daban respuestas vagas e inconsistentes. Pero lo más inquietante era que después de ese evento, el comportamiento compulsivo de comprar veladoras rojas en la madrugada había cesado abruptamente. Mi tienda volvió a su ritmo normal. Las madrugadas de enero transcurrieron sin los clientes extraños que habían dominado los últimos 3 meses. Las ventas de veladoras rojas cayeron dramáticamente, regresando a niveles normales. Era como si todo el fenómeno simplemente se hubiera desvanecido después de esa madrugada del 31 de diciembre. Pero la ausencia del fenómeno no trajo paz mental. Quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué había motivado a cientos de personas a participar en ese ritual colectivo? ¿Cómo habían coordinado algo de esa magnitud sin comunicación aparente? ¿Cuál era el significado de los patrones de veladoras? ¿Por qué había terminado tan abruptamente? Intenté investigar si había reportes similares en años anteriores. Hablé con comerciantes más antiguos, con personas que llevaban décadas viviendo en Neza. Algunos mencionaron vagamente que cada cierto tiempo había comportamientos colectivos extraños en la colonia, patrones que emergían sin explicación clara y luego desaparecían. Pero nadie tenía información específica o documentación de eventos similares. La señora mayor me llamó unas semanas después. Su nieto había regresado completamente a la normalidad, como si los 3 meses de comportamiento extraño nunca hubieran ocurrido. Trabajaba regularmente, conversaba normalmente, no mostraba ningún interés en veladoras rojas. Cuando ella intentaba preguntarle sobre lo que había pasado, él genuinamente parecía no recordar o no comprender a qué se refería. Era como si esos meses hubieran sido borrados de su memoria. Esa conversación me dejó con una inquietud profunda. Si las personas afectadas no recordaban su propio comportamiento, si no había explicación racional para lo que había ocurrido, entonces cualquier intento de comprender el fenómeno estaba condenado a quedarse en el territorio de la especulación y el misterio. Continué trabajando en la tienda durante algunas semanas más, pero algo fundamental había cambiado en mí. Cada madrugada, alrededor de las 4, me encontraba tenso, anticipando que el fenómeno podría regresar. Cada cliente que entraba comprando cualquier producto
Me hacía analizar su comportamiento buscando signos de ese estado de trance. La normalidad que antes encontraba reconfortante ahora se sentía frágil, como una fachada que podría colapsar en cualquier momento. Finalmente, tomé la decisión de renunciar. Le expliqué al dueño que necesitaba cambiar de horario por razones personales, que el turno nocturno estaba afectando mi salud. No mencioné nada sobre el fenómeno de las veladoras. Sabía que sonaría absurdo sin el contexto completo, y francamente, no estaba seguro de que alguien que no lo hubiera presenciado pudiera creerlo. Conseguí trabajo en una oficina de archivo con horario diurno normal. Es un trabajo tranquilo, predecible, sin sorpresas. Duermo durante la noche como la mayoría de las personas. Pero a veces, cuando paso cerca de tiendas de abarrotes en la madrugada por alguna razón, me detengo y observo a través de las ventanas. Me pregunto si los encargados nocturnos están notando patrones extraños en sus clientes. Me pregunto si hay otros fenómenos colectivos ocurriendo ahora mismo que pasamos por alto porque parecen demasiado sutiles o demasiado absurdos para ser reales. Las fotografías que tomé esa madrugada del 31 de diciembre siguen en mi teléfono. Ocasionalmente las reviso intentando encontrar algún significado en los patrones de las veladoras que no había notado antes. Pero son solo veladoras dispuestas en círculos, sin contexto, sin explicación, sin propósito aparente, solo el registro visual de algo que sé que sucedió, pero que no puedo explicar. La señora mayor y yo mantenemos contacto ocasional. Ella formó un grupo de apoyo informal para familias que experimentaron el fenómeno. Aunque ahora es más una forma de procesar colectivamente la experiencia desconcertante que de buscar respuestas activamente. Todos los afectados han regresado a sus vidas normales. Es como si esos 3 meses hubieran sido un paréntesis extraño en la realidad cotidiana. Pero sé que no fue mi imaginación. Tengo las anotaciones en mi cuaderno, las fotografías en mi teléfono, los testimonios de docenas de familias. Algo ocurrió en Nesa durante esos meses, algo que involucró a cientos de personas en un comportamiento coordinado sin coordinación aparente, algo que terminó tan misteriosamente como comenzó. A veces me pregunto si volverá a suceder, si en alguna madrugada futura las personas comenzarán nuevamente a levantarse a las 4, a caminar hacia las tiendas, a comprar veladoras rojas, a encenderlas siguiendo patrones que solo ellos pueden ver. Me pregunto si yo mismo podría ser afectado algún día, si despertaría en mi cama con una compulsión inexplicable de comprar veladoras y colocarlas en círculos perfectos. Lo que más me inquieta no es tanto lo que sucedió, sino lo que sugiere sobre la naturaleza de la realidad que creemos entender. Si cientos de personas pueden participar en un ritual colectivo sin saber por qué, sin recordarlo después, sin dejar evidencia significativa más allá de algunos comerciantes confundidos y fotografías borrosas, ¿cuántos otros fenómenos están ocurriendo a nuestro alrededor que simplemente no estamos preparados para reconocer? Nesa sigue siendo Nesa. Las tiendas de abarrotes continúan abiertas 24 horas. Los encargados nocturnos siguen atendiendo a clientes en las madrugadas. Las veladoras rojas se siguen vendiendo, aunque ahora en cantidades normales. La vida cotidiana transcurre con su ritmo habitual. Pero yo sé que debajo de esa normalidad hay capas de experiencia que no comprendemos, patrones que emergen y se disuelven sin explicación, misterios que tocan nuestras vidas y luego desaparecen dejando solo preguntas. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos colectivos que ocurren sin que la mayoría de la sociedad los note? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo o en tu vecindario? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.